Hoy vamos a aprender a usar las expresiones de tiempo para referirnos al pasado, como last winter, last day, o que es lo mismo yesterday, last night, autumn, last Tuesday, last month, last October. Last significa el último. También, por ejemplo, tenemos ago. Podemos decir a year ago, 2 days ago, a month ago, 10 minutes ago, 5 days ago, an hour ago y a week ago. Ago significa hace. Vamos a crear una historia hoy. Les voy a enseñar cómo utilizar las comas y los puntos y cómo evitar esos problemas que nosotros que hablamos español generalmente tenemos porque hacemos oraciones demasiado largas. Entonces también sirve en español tener solamente tu sujeto, tu verbo y tu objeto, y se cierra la oración. Tal vez podríamos poner entre comas información extra para hacer una oración subordinada, pero vamos a ver cómo funciona, y si no, lo más fácil siempre es dejarlo sujeto, verbo, objeto. También vamos a revisar algunos conectores, como hacer causa y efecto, por ejemplo, because, since, for, so, consequently, etc. Comparaciones, equally, as, with, likewise, con contraste, however, nevertheless, despite this, para persuadir, of course, clearly, evidently, para decir una opinion, I believe, he believes, I think, in my opinion, in my point of view, as far as I know. Como conclusión, to conclude, in conclusion, finally, para ilustrar algo, for example, such as, for instance, in other words, para agregar información, and also, in addition, furthermore, in other words, y para hacer énfasis, significantly, notably, in particular. Bueno, vamos a crear una historia acerca del pasado y les voy a contar qué pasa por mi cabeza para hacer un poquito más fácil el proceso de escritura. Vamos a hacer una historia súper sencilla, ¿va? La historia es sobre Tom y sobre Sam. Esta yo la escribí previamente para que no se fuera tan largo el video. Entonces vamos a empezar. Lo voy a escribir a mano, a ver si no queda muy feo. Entonces vamos a pensar con estas imágenes que tengo aquí. Vamos a crear una historia. So, let's pretend. Vamos a empezar por presentar a las personas, ¿no? Vamos a hablar de Tom y de la escuela porque este es un ámbito escolar, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, this is Tom. Bueno, vamos a hacer que no escriba para que no haya problemas. Entonces vamos a empezar diciendo cuándo fue el tiempo, ¿no? Vamos a empezar con algunas de las expresiones. Por ejemplo, tenemos a year ago. Bueno, Tom hace un año no le gustaba ir a la escuela. Coma. He didn't like going to school. Recordando los temas que hemos visto, siempre tenemos que tener un sujeto, un verbo y un objeto. Cuando tenemos más de un verbo, por ejemplo en este caso tenemos like y aquí otro verbo, hay que poner el segundo en infinitivo, igual que en español. Me gusta correr, no dices me gusto, corro. Entonces diríamos he didn't like going. Le agregamos la N porque a los verbos de gustar le podemos poner una ING al segundo verbo. Y aquí nos está indicando que es en pasado porque estamos diciendo desde el principio que es a year ago. He didn't like going to school. Bueno, he didn't like going to school, taking classes, doing homework, etc. Ponemos punto porque vamos a comenzar con otra idea. The only thing he did he really enjoyed. The only thing he really enjoyed was his friend. Y vamos a poner aquí un conector. Antes de los conectores le ponemos coma. Particularly Sam. Y vamos a contar qué hacían juntos. Como es una historia nueva, bueno, no es una historia nueva, es una idea nueva, le ponemos un punto. They
played soccer y enlistamos volleyball, y vamos a agregar un conector. Besides, coma, besides other sports, or no, sports no, other activities. Vamos a hacer un contraste. Despite this, they truly love creating stories. Aquí ya está toda la historia y vamos a recapitular lo que podemos aprender de esta historia. Ok. En amarillo está lo que nos indica el tiempo. A year ago, last month, one day, after a month, next day. Y en verde están nuestros conectores. Particularly, besides, despite this, in August, in his opinion. However, for one thing, aquí cometí un error. Esto tendría que estar en amarillo porque esto nos está indicando el tiempo y no es un conector. Ok, ya he explicado esa parte. Vamos a hablar acerca de cosas como importantes que se me podría pasar mencionarles. Por ejemplo, aquí tenemos he didn't like doing homework. El didn't nos indica que es pasado. El like está en presente porque tenemos el verbo auxiliar del pasado. Después el otro verbo lo tenemos con ing. No es un tiempo progresivo, sin embargo, como tenemos aquí dos verbos juntos, el segundo verbo le ponemos ing para hacerlo infinitivo, igual que español. Por ejemplo, a mí no me gusta correr. No me gusta, corro, no. Correr no está conjugado. Infinitivo significa que no está conjugado. Así que una de las formas de hacer a un verbo en inglés para que no esté conjugado o para hacerlo en infinitivo es ponerlo con ing. Entonces, después de los verbos como gustar, lo hemos visto en otras clases, le podemos poner ing. He didn't like doing homework. También, como es parte de la misma idea, taking classes. Tom would continue. Y aquí abajo también tenemos he would put a fish back. Para hablar del pasado podemos usar varios tiempos. En este momento nos estamos enfocando en el pasado simple, pero también podemos utilizar el pasado simple, used to y would. Used to y would, ambos son para cosas para decir que sucedían en el pasado. Por ejemplo, I used to go to school es muy similar a decir I would go to school. Entonces, como aquí estamos hablando diciendo que Sam empezaba diciendo la primera parte de la historia y después Tom continuaba, le ponemos Tom would continue. Vamos a analizar esta última parte en donde están el sujeto, verbo y objeto para mantener nuestras ideas cortas y simples, pero que se puede entender fácil. Por ejemplo, this was the first story that Sam and Tom had created together. They were happy. This was the first story that Sam and Tom. Todo eso es nuestro sujeto porque el verbo principal lo tenemos aquí, had created together. Y después viene el objeto, they were happy. Y como ya se acabó la idea, le ponemos punto. Aquí empezamos una idea nueva y por lo tanto tenemos que empezar siempre con un sujeto, porque en español podemos tener un sujeto tácito. El sujeto tácito significa que no está ahí. Así hablamos esto en español, no tenemos que decir yo, nosotros tenemos, simplemente podemos decir, nosotros simplemente podemos decir. ¿Ves cómo le quitamos el sujeto? Por ejemplo, soy Ángel, no tengo que decir yo soy Ángel. Bueno, pues en inglés siempre tiene que estar el sujeto, así que empezamos con un sujeto. En este caso estamos hablando de Tom y Sam, entonces they es nuestro sujeto, would go home and come back es nuestro verbo. They would go home and come back. ¿A dónde? To school next day to tell a new story. Y eso es nuestro objeto. Entonces es muy importante sujeto, verbo, objeto y cortamos la idea con un punto. Empezamos. Recapitulando,
Hoy aprendimos acerca de las frases para indicar que algo sucedió en el pasado, conectores para indicar contraste, opiniones, etc. Y cómo funciona el sujeto verbo objeto, así como el would, el used to y el pasado simple.